Una investigación realista e imparcial, sin distinción de credos religiosos, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, entonces crean. Las revelaciones y las profecías de Jesucristo frente a la problemática del nuevo milenio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza para la raza humana? ¿Existirá un nuevo orden mundial? Jesucristo y el nuevo orden mundial. Buenas noches o buenos días, mis amigos. Es una alegría realmente saludarles en este momento y sabiendo claramente lo que Dios ha hecho para nuestra salvación y sobre todo continuando con nuestro seminario, Jesucristo y el nuevo orden mundial. En el transcurso de él veremos cosas asombrosas y realmente quiero decirles que lo más grande viene ahora por delante. Por esa razón es que hemos hecho un paréntesis y vamos a ir entendiendo un poquito. Pero antes del paréntesis, quiero explicarles que esta será la lámina digital que ustedes van a recibir, ¿verdad? Allí en vuestros hogares, y que dice lo siguiente, si puede ser leído. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De manera que podemos encontrar al Señor, ¿verdad? Cuando le buscamos de todo corazón. Qué hermoso pasaje es este de Jeremías 29:13. De manera que esta será la lámina, y tal vez continuando, ya voy a recalcar algunas cositas aquí que es importantísimo que las tengamos en cuenta. Uno, la lección de hoy es monumento profético que alumbrará hasta el fin, en su primera parte. Está el título allí porque necesitamos poner el título al finalizar y mandar, ¿verdad?, los mensajecitos que ya sabemos. Envíe un mensaje al pie de página. Al terminar el programa, ustedes pueden anotar ahora en un papel simplemente, y al terminar van haciendo el falso y verdadero, o sea, ya lo van a mandar, ¿verdad? El correo aquí está, creo que es bien claro, allí, para que nosotros podamos entenderlo y por supuesto podamos así aprovechar más. Recordemos que este requisito será extremadamente importante para recibir el certificado que todos, absolutamente todos, estamos invitados a tener. Quiera Dios bendecirnos para que podamos tenerlo y por supuesto servirá de mucho. Un certificado que hablará acerca de lo que hemos aprendido en este seminario, ¿verdad?, tan importante. Responder las afirmaciones. Claro, recordemos siempre que tenemos que responder esas afirmaciones como ya mencionamos. Y la respuesta va a ser colocada, ¿verdad?, de esta manera. Al terminar, esa flecha indica simplemente al terminar. No crean que es ahí en el momento, sino que después que terminemos el programa puede ser colocada los que lo notamos. Si queremos contestar a medida, lo vamos haciendo en una hoja, ¿verdad? Uno es falso o verdadero, como dice aquí, falso o verdadero, ¿verdad? Así, al terminar simplemente escribimos rapidito y lo mandamos. Eso es todo, mis amigos. Quiero decir algo que realmente nos va a ayudar a comprender más de cerca. El día de hoy, ¿verdad?, tendremos un paréntesis y el seminario se va a llevar a cabo de miércoles a sábado, inclusive. ¿Por qué? Porque simplemente no es que vamos a dejar así nomás esos otros días. Habrá programas que serán de repetición a la hora acostumbrada y se podrán colocar. Además, ustedes pueden verlo en diferentes horarios, pero que una vez que se da aquí de forma viva, ¿verdad?, ya queda allí en forma totalmente para cualquier horario. Pueden ver, ¿verdad?, al tema y pueden repasar cualquiera de los temas vistos. De manera que desde el domingo al martes habrá programas que serán repetidos, pero ¿por qué? Porque los que están atendiendo, me avisaron hoy, necesitan el tiempo suficiente para poder corregir las lecciones, para poder enviarles a ustedes también el material que se está prometiendo. Esto es muy importante, un resumen de cada conferencia. Esto será enviado. Yo digo, o disertación, o como queramos llamarle, ¿verdad?
cada punto del seminario, la exposición que tenemos aquí. Vamos a recibir un resumen en nuestro hogar y allí lo tendremos, ¿verdad? Armando tal vez una carpeta, lo que ustedes deseen, para tener un material que nos pueda servir en los días de vida que Dios nos da. Que Dios pueda bendecirnos, que Dios pueda acompañarnos y que Dios nos pueda dirigir en lo que vamos a ver en este día. Ahora, el seminario, recalco otra vez, miércoles a sábado. Por supuesto que irán los mensajes, irán los volantes que ustedes puedan compartir con sus amigos y familiares para que realmente esto es una rueda enorme, ¿verdad? Cuanto más podemos hacer por nuestros semejantes en este tiempo, sin duda que un día podremos entenderlo mejor, en la eternidad, cuando estemos con Jesús para siempre. Y claro, ahora, el domingo a martes, el repaso y entrega de materiales que vamos a ir mandando, ¿verdad?, de acuerdo a lo que ya prometimos. Y entonces vamos al tema de hoy, monumento profético que alumbrará hasta el fin en su primera parte. Este es un tema maravilloso, amigos míos. Es el inicio, pero es importante entender desde el comienzo. Ya estamos entendiendo el conflicto entre el bien y el mal, y esto tiene que ver con el amor de Dios, insondable en extremo. Dice allí en la lámina que estamos observando en la pantalla, ¿verdad? El santuario expresión de amor infinito. ¿Saben? Está hablando de un santuario que Dios ordenó construir. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender mejor las cosas celestiales, entender los tiempos y podamos entender el plan de salvación hasta cuando Jesús regrese. Cuán admirable es el Señor. De manera que a partir de esto vamos a entrar en temas que son muy grandes, todos son grandes, todos son iguales. Ustedes dirán, es que lo que pasa es así, la palabra de Dios es admirable en extremo, es Dios el autor de ella, ¿verdad? La misericordia de Jehová es, ya sabemos, es la misericordia de Dios. Y va desde una eternidad hasta la otra. Leamos en el texto allí, Salmo 103, verso 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Me acerco aquí nomás para explicar más de cerca un instante algunos detalles. Es un texto que ya lo sabemos de memoria y que es el texto clave para este seminario. Y dice, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, como lo dice nuestro diagrama que también tenemos al frente. Pero saben, dice, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Pero notemos allí, voy a leer un poquito más aquí para poner énfasis en algunas cositas. Dice su justicia, ¿por qué? Porque Dios es el que mide la justicia, no es el hombre, no es el ser humano. No vamos a ser salvos por una organización. Y digo esto porque en el tiempo cuando Cristo vino por primera vez al mundo, los dirigentes de Israel estaban enojados y no aceptaron al Mesías. ¿Saben por qué? Porque el Mesías no predicaba lo que ellos pensaban. Habían estudiado muchas cosas, conocían las profecías, pero las interpretaban de acuerdo a su propio parecer. Como hoy pasa exactamente igual antes de la segunda venida de Jesús. Millones interpretan las Escrituras como les parece. Ellos querían realmente que Cristo fuese un líder extremadamente grande, extremadamente alto, y por supuesto, con su poder y gloria que tenía aún sobre la muerte, al curar los enfermos, etcétera, los liberase del poder de Roma, sobre el cual en el cual se encontraban inmersos. Ahora bien, desgraciadamente, nosotros hoy podríamos pensar también así. Y voy al diagrama central para que podamos comprender. Tenemos aquí la eternidad interrumpida, ¿verdad? Y vamos ahora a avanzar por esta línea del tiempo profético. Arriba se encuentra la lealtad a Dios. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Daniel, Jesús, los mártires que murieron en millones, ¿verdad? Pero aquí encontramos apostasía, apostasía, apostasía. La mayoría siempre apostató y se apartó de Dios. Pero si vemos, aquí dice verdad, lealtad a Dios, verdad
lealtad a Dios. Amigos, Dios tiene un pueblo en este mundo que mantiene en alto la verdad. Satanás no pudo destruir a su pueblo, ni podrá destruirlo. Pero hay algo que es peligroso, porque el pueblo de Dios, me refiero a Israel, fue hasta el tiempo de Jesús y después, en realidad, Israel fue rechazado ya porque no cumplió la misión que tenía que cumplir. Amigos míos, los israelitas creían que realmente el templo, creían que los edificios que poseían, creían que la organización que poseía iba a permanecer para siempre y que eso era lo que los salvaba. Por eso Jesús les dijo en cierta ocasión: recorréis mar y tierra para haceros un prosélito, y cuando lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros mismos. Amigos míos, en ese pueblo está el remanente. ¿Y cuál es el remanente? Los que hacen la voluntad de Dios, los que siguen el escrito está de la palabra de Dios. Por eso no creamos, y voy a decir así, el remanente de esta hora, cuidado, porque el que no se amolde a la realidad de los cambios que son rápidos y sobre todo los finales, seguirán apegados como el antiguo Israel, apegados a una organización, apegados a un templo, apegados a formas de estructura. No se pueden amoldar. Lo único que tenemos que hacer en esta tierra es prendernos de Cristo, el autor de la vida, y por supuesto predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No hay mucho tiempo ya que perder. Por lo tanto, mi apreciado amigo, únete con esfuerzos. Seamos pastores, seamos sacerdotes, seamos líderes religiosos de cualquier lugar. Recordemos esto, y los que más entendemos, ¿cuánto más? No podemos permanecer sentados, tranquilos, cuando realmente un seminario de esta importancia se está llevando a cabo. No son muchos los seminarios que se están llevando a cabo de esta forma, mi amigo. Quiero recalcarlo, no por lo que yo estoy diciendo, que toda mi vida me ocupé de esto, pero saben, es importante porque es la palabra de Dios, es la única verdad de Dios, no hay otra verdad. La verdad que proviene del escrito está de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, apreciado amigo, apreciado hermano en Cristo Jesús, reavívate. Allí en las iglesias, Jesús tiene un mensaje a las 7 iglesias, que de paso es un tema maravilloso en el Apocalipsis, no es el tema de hoy, y él dice, se refiere a la última iglesia que existiría en este mundo, al período profético de la Odisea, y dice que el laodicense sería tibio, ni frío ni caliente. Y ustedes saben que la tibieza, cuando uno toma agua tibia, lo hace devolver o lo hace vomitar. Así dice el texto bíblico. Porque eres tibio, ni eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice Dios. Es terrible, o sea, nos vamos a perder totalmente, aunque conozcamos de la A a la Z de la verdad de Dios. Amigo, que hoy me ves, yo mismo estoy pensando en mi propia existencia. Ha llegado la hora cuando tenemos que entender, es una hora profética especial. Jesús dijo, vendrá como un lazo el fin. No creamos que el fin de la historia está lejano. No creamos que la última que debe ocurrir, los eventos finales, todavía falta mucho tiempo para ello. Esto podría ser un tremendo engaño, ¿verdad? Como le pasó a Israel del pasado. Cristo caminaba en las calles de Jerusalén y estaban esperando que el Mesías viniera, porque no estaba de acuerdo a sus ideales. Ellos querían que Cristo hablase otra cosa, pero amigos míos, lo que la palabra de Dios dice, lo dice. El remanente de Dios va a triunfar, no las organizaciones. El remanente de Dios va a triunfar y la verdad es la que va a triunfar en el gran día del Todopoderoso. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude al estudiar este tema en el día de hoy. Allí, ¿verdad? La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Grande es nuestro poderoso Dios. Sobre los que le temen. ¿Por qué dice sobre los que le temen?
Se refiere a los que seguimos al Señor, a los que amamos al Señor, a los que de veras estamos decididos a acompañar a Cristo en esta vida, cueste lo que cueste. Así fue en el tiempo de los mártires. 1260 años de persecución hubo en esta tierra. Y cuántos millones murieron por Jesús antes que perder la vida eterna. Por eso, amigo mío, hagamos las cosas de Dios. Hay una vida eterna en juego. No se trata aquí de quién resalta más que el otro. Guarda con el orgullo personal. Esto puede ser peligroso en extremo. Acuérdense que el mayor de todos los pecados es el orgullo. Y cuando no seguimos alguna cosa porque otro lo hace, es algo terrible. Simplemente es colocarnos como Satanás. Es la imagen de Satanás en nuestra vida. Podemos llamarnos o tener la religión que tengamos, aún pertenecer al remanente y ser orgullosos. ¿De qué sirve eso? De nada. Perdidos, peor que los demás. Eso es lo que el Señor nos enseña, ¿verdad? Ahora, es notable, la afirmación número 1 va a decir o dice lo siguiente. Allí la encontramos. La misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Bueno, allí tenemos, ¿verdad? Vamos a contestar allí nuestra elección. Por supuesto que es virtual allí, ustedes la escriben en forma como deseen en el hogar, ¿verdad? Falso o verdadero. Solo dos posibilidades. ¿Por qué? Saben que esto nos hace acordar una cosa también. En el reino de los cielos hay solo dos posibilidades. O que seamos salvos o que nos perdamos. O que heredemos el reino eterno y veamos el trono de Dios un día, o que también vayamos al lago de fuego y ardamos junto con la bestia y la imagen de la bestia, Satanás y sus huestes, en el lago de fuego en el fin. Sí, amigos. Por eso el falso y verdadero estamos estudiando de esta forma para que se grabe un principio en esta vida. No hay un camino intermedio en la salvación, mi apreciado amigo. No hay un color gris, es negro o blanco. Y el sendero que Cristo trazó es el único. Por lo tanto, recordemos. Me acuerdo en este instante, en el momento cuando Jesús habló con la samaritana, una mujer que no tenía una vida correcta, pero le dijo... Ella le preguntó, porque ustedes, y había discusión, porque ellos, los samaritanos, creían que había que adorar allá en Samaria. Y decía, ustedes los judíos dicen que allí en Jerusalén. Y Cristo la miró y sonriente y con lágrimas le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en el otro me adoraréis, sino que Dios quiere a seres humanos que le adoren en espíritu y en verdad. Amigos míos, pensemos en esto, porque no siempre las cosas van a sonreír. Este mundo está entrando en una debacle que no sé cómo seguirá de ahora en adelante, ni aún la economía mundial puede irse a pique. ¿Estamos preparados para esa hora? ¿Estamos listos? Porque esa hora va a llegar y está predicha por las profecías. Ha llegado la hora, por lo tanto, entendamos, nada escapa al cuidado de Dios. Vemos en la pantalla. Cristo, nuestro amado Salvador, Él lo dice todo antes que suceda, porque nos ama mucho, quiere que lleguemos a esa eternidad. Por eso leemos el texto de nuevo, que tantas veces ya hemos mencionado. Ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Bueno, el Señor dice... Yo no puedo hacer más por ustedes. Él no puede decidir por nosotros, mis apreciados amigos. Es imposible. Por lo tanto, el carácter de Dios es así. Él nos dio libre albedrío. Él golpea la puerta de nuestro corazón, nos llama para que nos arrepintamos. Pero os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda podamos creer, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, desde antes que el mundo fuese. Bueno, en realidad... Cristo se entregó por nosotros. Y ahí vemos en la ilustración, ¿verdad? En realidad una figura, una lámina que nos recuerda. Cada vez que Israel sacrificaba un corderito, murieron miles y miles de corderos para recordar que Cristo tenía que morir en este mundo para que nosotros podamos ser salvos. Ahora vamos a leer el texto que dice allí en
Primera de Pedro 1, lo siguiente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Bueno, allí está hablándonos muy de cerca, ¿verdad? De nuestra vana manera de vivir, dice la palabra de Dios. Nosotros vivimos en la vanidad, en las cosas de esta vida, en el orgullo, en el amor a las cosas temporales. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice el pasaje bíblico. Pensemos en todo lo que hemos dicho en la introducción hasta ahora. Y estamos pensando en serio realmente para poder entender lo que Dios ha dejado. Y saben, continúa diciendo este pasaje, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué hermoso pasaje. Cristo murió en la cruz del Calvario para que podamos heredar la vida eterna y pagó así la brecha enorme que el hombre había causado en la ley moral de Dios. Nosotros merecíamos la muerte y la muerte eterna. Cristo pagó esa muerte eterna para que yo tenga hoy libre albedrío y pueda escoger entre la vida eterna o la muerte eterna. No es que Dios nos va a obligar. O sea, me devolvió el derecho que Adán tuvo en el principio, para que yo pueda elegir entre el bien y el mal, para que pueda elegir no mis sentimientos, no lo que yo pienso, no lo que los hombres dicen, sino lo que la palabra de Dios menciona, lo que las profecías enseñan. Todos juntos estamos estudiando hoy la palabra de Dios. Y ya ahí habla un texto muy grande, el versículo 20, dice así. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Claro, Cristo vino al mundo, amigos míos. Pero saben, antes de crearnos, como dice allí, antes de crearnos, Cristo nos amó. Él tuvo que decidir, y allí en un concilio celestial entre el Padre y el Hijo, claro, Satanás inclusive se enojó en ese momento porque él no fue invitado a ese concilio celestial. Es el Dios eterno que crea, ¿verdad? Y ellos allí entrelazaron sus manos en un pacto de honor y de amor. Que si el hombre caía, ahora entonces Cristo vendría a pagar la deuda por el hombre porque había peligro, porque Satanás ya estaba de mundo en mundo haciendo cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir ahora viendo los pasajes de la Biblia, pero antes vamos a ver la afirmación número 2. La afirmación número 2 realmente es interesante. Miremosla bien y escuchemos bien. Cristo decidió entregarse por nosotros al ver la caída del hombre. Bueno, esta afirmación, como siempre, puede ser, por supuesto, como puede ser falsa o verdadera. No hay dos posibilidades. Puede ser falsa o verdadera. Muy bien, ya hemos contestado, ahora vayamos a la otra lámina, y otra vez me voy a colocar cerquita de la lámina para que podamos vernos más de cerca, porque me gusta esta cámara a mí. Me gusta porque sé que realmente me están o nos estamos viendo aunque yo no los pueda ver. De paso, tengo una noticia muy linda porque a partir del miércoles habrá una cosa que será muy buena. Pero bueno, sorpresa, muy buena. Bueno, ahora bien, aquí tenemos desde el momento cuando Adán y Eva fueron expulsados, todo el conflicto, 4000 años, Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Aquí tenemos la transitoria desde el pueblo de Dios hasta cuando Cristo regrese por segunda vez. Es simplemente un cuadro hermoso. Aquí tenemos el monte Sinaí, cuando el Señor descendió entre fuegos, truenos y llamas para entregarnos dos cosas muy grandes, y allí lo hemos marcado para que no nos olvidemos. Fue más o menos unos 1500 años antes que Cristo viniese al mundo a morir por nosotros. 2500 años después que el pecado había entrado. Y saben, el Señor entre los truenos y llamas escribió en tablas de piedra con su propio dedo los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. ¿Y cuántos religiosos de nuestros días se han atrevido hasta de cambiar los mandamientos de Dios? Esto es terrible, amigos míos, porque la transgresión de la ley es pecado y Cristo tuvo que morir justamente
porque nosotros pecamos. Él nunca transgredió un mandamiento de Dios. Nosotros somos los pecadores. Ahora bien, la segunda cosa, o la orden que el Señor les dio, es de hacer un santuario que simbolizaba la gracia de Dios, para que nosotros podamos andar de acuerdo a la ley moral de Dios. La ley no puede salvar a nadie, amigos míos. Es imposible, porque allí nos dice claramente: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, etcétera, 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 los 10 mandamientos. Pero el hombre natural no puede hacer las obras de Dios. Si Cristo no hubiese vencido en la cruz por nosotros, el Espíritu de Dios no podría trabajar en nuestra mente, amigos míos, y estaríamos rotundamente perdidos. Ahora bien, aquí dice indicaciones del santuario. No es que Moisés iba a hacer el santuario como a él se le ocurriese, ¿verdad? Sino que así como Dios había mandado estrictamente las 10 palabras maravillosas en tablas de piedra y las escribió con su propio dedo, ¿verdad? Notable, ¿verdad? Ahora bien, esto acá, el santuario tenía que ser hecho, ¿verdad?, de acuerdo al modelo que Dios había indicado y con los utensilios que Dios había indicado también. Cuando el hombre cayó, 4000 años antes de la cruz del Calvario, ¿verdad?, Adán y Eva fueron expulsados de ese hogar. La promesa fue hecha, como está allí, ¿verdad?, en la pantalla. Pero saben, mis amigos, el pecado comenzó a crecer en forma tremenda y terrible. La Biblia nos habla claramente acerca de ello. Y ahora leamos en el Génesis capítulo 3, el verso 8 en adelante. Entonces oyeron el andar de Dios el Eterno, que se paseaba por el huerto a la brisa del atardecer. Y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del huerto. Ustedes notaron lo que dice el pasaje, ¿verdad? No tengo tanto tiempo para comentarlo, es muy grande. Antes que el pecado entrara, ¿verdad? Pero en realidad ellos ya habían desobedecido a Dios. Y habían desobedecido en forma tremenda y terrible. Y repentinamente, como lo hacía todos los días, Cristo mismo vino al encuentro de ellos, porque ellos hablaban cara a cara. El hombre era amigo de Dios. Fuimos creados a imagen de Dios, para dialogar con nuestro Dios, nuestro Creador, ¿verdad? Pero ahora fue ese un acontecimiento tremendo. Entonces oyeron el andar de Dios, el Eterno, que se paseaba por el huerto a la brisa del atardecer, dice allí. Y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del huerto. ¿Qué es lo que trajo realmente el espíritu triste? Ya no eran más amigos de Dios. Sintieron miedo de Dios. Se escondieron entre los árboles del huerto. Tenían temor. ¿Por qué tenían temor? Porque, amigos míos, ya la mente humana había cambiado por la desobediencia. Nos damos cuenta el peso enorme de la desobediencia. Y ahora continuamos leyendo así. Pero Dios el Eterno llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Y Adán respondió: Oí tu andar por el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Qué desnudez es la que tenía Adán, amigo mío. Terrible desnudez. Era una desnudez espiritual en primer lugar, y en segundo lugar habían perdido el ropaje de luz y de gloria con el cual ellos estaban vestidos. Qué terrible. Se daban cuenta, ahora no podían más. Pero, amigos míos, no podemos escondernos de Dios. Jesús fue al encuentro de ellos. Me gusta esta expresión. A pesar de la desnudez del hombre, ¿verdad? Cristo va al encuentro. ¿Qué te pasa, Adán? ¿Qué es lo que te aconteció? Tuve miedo, dice Adán, porque estaba desnudo. Había una desnudez espiritual y una desnudez física también. Terrible, ¿verdad? Ahora bien, continuemos leyendo y dice así. Y Dios el Eterno hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Bueno, para hacer túnicas de pieles, ¿qué cosa hubo que hacer? Hubo que matar ese corderito del cual comenzamos a hablar, ¿verdad? De manera que Adán y Eva fueron cubiertos ahora con ¿qué? Ellos habían hecho un ropaje por sus propias obras y sus manos. Habían cubierto de hojas de higuera, dice la palabra de Dios.
como muchos quieren alcanzar la salvación por sus propios medios. Así no es la salvación. Los ritos y ceremonias no nos van a llevar a la eternidad. El ser fieles a Dios, amigo mío, es una salvación eterna la que se pone en juego. Y sabes, allí dice que Dios les hizo ese ropaje. Ellos vieron morir el cordero, vieron la sangre que caía, y ahora el Señor toma la piel y hace de ese cordero, ¿verdad?, un ropaje para que ellos no olvidaran, cubiertos de pieles de oveja. ¿Para qué? Para que ellos nunca olvidasen de que ahora eran mortales y que si Cristo no moría por ellos, ellos se perderían para siempre. Ahora bien, sigamos leyendo en la palabra de Dios, pero antes de leer, miremos esta imagen. El llanto de Adán y Eva, aunque no fue un llanto como el nuestro, ¿saben por qué? Porque no entendían la dimensión del pecado todavía. Miraban con asombro cómo la naturaleza misma iba cambiando. Comenzó a cambiar todo desde el mismo comienzo. En realidad nuestro mundo actual ni se parece a lo que fue aquello. En realidad Dios lo tendrá que hacer de nuevo, pero ahora esto sí que es grande. Su tienda junto a nosotros. ¿Saben? Aquí encontramos al pueblo de Israel, lo vemos allí cuando estaban yendo, ya habían sido liberados de la esclavitud de Egipto, estaban en el desierto, y el Señor, después de dar los mandamientos, les ordena, acamparon allí en el desierto. El santuario fue hecho de lonas para que fuese transportado mientras ellos iban de camino. Era importante que entendiesen esa doctrina, muy importante, amigo mío, porque tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la salvación nuestra y el hecho de que Cristo es nuestro poderoso Salvador. Ahora avanzamos y ahora en el 1445, ¿saben? Este era el altar el altar donde se sacrificaba el corderito. Allí varias veces al día, ya vamos a ver, millones de corderos murieron, como les dije recién. Y ellos no entendieron el tiempo. Muchas veces yo he pensado en eso. No nos pase a nosotros hoy lo mismo. No entendieron. Esperaban un libertador y no entendían que Cristo tenía que morir. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora bien, vayamos a leer el pasaje de la palabra de Dios. Porque el Eterno miró desde lo alto de su santuario, miró desde el cielo a la tierra, para escuchar el gemido de los presos y librar a los sentenciados a muerte. Qué texto impresionante. Dice, porque el Eterno miró desde lo alto de su santuario, donde Satanás pecó. Miró desde el cielo a la tierra, para escuchar el gemido de los presos y librar a los sentenciados a muerte. Estábamos sentenciados a muerte para siempre, amigos. No había otra escapatoria. Y ahora el Salvador amante, cuando llegó el tiempo asignado, dejó un trono para buscarnos y ser el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El deseo de Cristo, como vemos allí nuevamente en nuestra pantallita, dice así: el deseo de Cristo es no separarse de sus hijos. Día y noche Cristo, mientras tenemos vida, nos busca y nos busca y nos busca, para que podamos ser salvos y heredar la vida eterna. Ahora la orden que fue dada por también nuestro Salvador en el monte Sinaí fue así: y me harán un santuario y habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño de la morada y de sus utensilios, así lo haréis. ¿Qué texto es este? ¿Notaron? Yo les mencioné hoy, pero para que quede recalcado simplemente. Así como yo les dije, con detalles exactos. Inclusive Dios capacitó a ciertos hombres, les dio dones especiales para que ellos pudiesen hacer todo el mobiliario y lo necesario de ese santuario, porque ese santuario era una maqueta del santuario celestial. Ya vamos a leer un pasaje acerca de ello. Era una pequeña, así como un maestro enseña, ¿verdad?, a los alumnos. El maestro de las edades no nos dejó en la ignorancia. Si algunos se ignoran de la palabra de Dios, amigos, ha llegado la hora de estudiar. Estudiar la palabra de Dios para ser fieles al Todopoderoso. La afirmación número 3 dice lo siguiente: Dios ordenó a su pueblo hacer un santuario en el desierto. Bueno, esto puede ser falso, puede ser verdadero, ¿verdad? Por supuesto, como ya sabemos, falso
o verdadero. Amigo mío, ahora coloca, después vas a colocar la respuesta y envíala, porque tú dirás, ¿y por qué, licenciado, tú insistes esto? Simplemente por algo, para que podamos aprender más, y si hay alguna cosa, podemos citarles otros, darles otros pasajes bíblicos. Ese es nuestro deseo, es nuestra obligación. Digo nuestra porque será necesario, en algún caso yo mismo, dar otros pasajes, y mis colaboradores lo van a hacer, ¿verdad?, como debe ser hecho, a fin de que podamos disfrutar realmente de lo que tiene que ser para nuestra vida eterna. El santuario terrenal figura del celestial. Y San Pablo en Hebreos 8:5 nos dice lo siguiente: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué pasaje es este, verdad? Aquí habla la tienda, el Señor. A veces hablamos solamente de quienes dicen, bueno, la cruz del Calvario, y cantan acerca de la cruz, y bueno, y siempre la cruz, pero saben, está bien, porque la muerte de Cristo no es para ser tenida en poca cosa. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Cristo siempre quiso acompañarnos, siempre acompañó a los fieles, siempre acompañó. Los que se alejaron fueron los seres humanos, no fue el Señor. Se alejaron, se apartaron de los caminos, ¿verdad?, de la vida eterna. Dice, los cuales sirven lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que yo te mostré en el monte. De manera que nosotros tenemos que entender, comprender, y ya vamos a entender mucho. Porque la cruz del Calvario está en el centro mismo de este tema. Es el tema de la cruz, pero amigos míos, tiene que ver cómo Cristo iba a interceder y cómo iba a sacar el pecado para siempre de la creación de Dios. Por eso nos va a indicar también qué está haciendo Jesús ahora en los cielos, cuando veamos la parte 2. Santo, santo, santo. Oh, mientras ellos quitaban la vida al Cordero, recordaron la santidad de Dios y la desgracia del pecado que ahora había entrado a este mundo. El cuarteto Decisión canta de esta manera. Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor. Miles y millones ante ti se postran, tú que eras y eres, y has de ser Señor. Serafines, querubines vienen junto al Rey. Santo, 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 aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro. Puro es tu amor, perfecto es tu
Cristo nos invita a que miremos la cruz del Calvario de Dios. Tal como somos de pecadores, nosotros no tenemos fuerzas para vencer el pecado, pero Cristo nos lleva hasta el pie de la cruz. Rubén, tienes problemas con decir la verdad, tienes problemas porque tienes drogas, yo pongo mi nombre, cada uno se pone el nombre que tiene, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender hoy claramente. No hay condición de la cual el Señor no nos pueda sacar. No hay situación de la cual el Señor no nos pueda levantar, amigos míos. Puede ser profundo el hoyo de la vida en la cual nos encontramos. Pero recordemos que Él vino al mundo. Por eso el Señor te dice, hijo mío, mira el madero, que fue ensangrentado por tus pecados. Te amé por la eternidad. ¿No quieres vivir conmigo para siempre? Te amé desde antes que el mundo fuese. Todo lo hice para enseñarte lo que es la verdad. ¿No quieres andar cerca mío? Yo quiero amar al Señor y quiero vivir con Él por los siglos sin fin de la eternidad. Pero recordemos, antes de ver a Jesús tenemos que vestirnos del ropaje de la justicia de Cristo, que solamente lo podemos obtener cuando nos entregamos plenamente al autor de la vida y estudiamos las Escrituras para entender lo que realmente es el Salvador del mundo. Vamos a orar a nuestro Padre que está en los cielos. Padre amado que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu dulce nombre. Gracias por la salvación y por todo lo que tú nos viniste a dar. Bendice a cada persona que me ve hoy y bendíceme a mí también, Señor. Gracias por el estudio que hemos tenido en este día. Ayúdanos para que podamos marchar juntos en esta vida corta que tenemos, hasta el día cuando nos abracemos debajo del árbol de la vida, en la patria eterna, para nunca más separarnos. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Bueno, solamente recuerdo, miércoles 20 a las 8 p.m., ¿verdad? También estará cualquiera de los temas. Pero saben, el miércoles estará Monumento Profético que alumbrará hasta el fin. En su segunda parte, un tema extraordinario, enormemente grande. Pero hasta el miércoles habrá otros programas, por supuesto, que ya hemos dado. Ustedes pueden ponerse al día con las lecciones y nosotros al mandar las lecciones como corresponde. El círculo de amistad no lo olvidemos, porque es una bendición para nuestros semejantes. Si tenemos el amor de Dios, habremos de participar de ese círculo de amistad. Que Dios nos bendiga. Hasta entonces, mis amigos.